Buenas tardes, el día de hoy hablaremos del paro nacional, el pueblo y la memoria. Les contaremos qué pasó con el pueblo Misak y las diferentes estatuas que fueron derrumbadas durante las protestas del paro. Hablaremos de Benkos Bioho, su estatua y su recuerdo. También hablaremos del olvido que seremos con la situación que ocurre hoy en las islas de San Andrés y Providencia. Así que espero que disfruten mucho esta construcción de memoria. Y recuerden, es importante no confundir memoria con historia. Hay muchas memorias y una disciplina histórica que intenta narrarnos estas memorias. Al observar todas las situaciones que están ocurriendo en el paro nacional, notamos que muchas estatuas han caído. Cayó la de Simón Bolívar, la de Antonio Nariño, la de Francisco de Paula Santander, la de Belalcázar y la de Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero ¿qué pintan estas estatuas cuando se habla de la protesta social? ¿Por qué los manifestantes se van contra las estatuas? ¿Por qué los manifestantes la toman contra el patrimonio? ¿Están juzgando el pasado con la moralidad de hoy? Si queremos entender que tiene que ver un pedazo de hierro con las manifestaciones que se han vivido en este paro nacional, tienes que quedarte en este video y tendremos que retroceder unos años antes y entender la diferencia entre historia y memoria. Hablemos de la memoria o de la memoria histórica, aquello de lo que ya no es, pero es nuestro objetivo analizar, de esa imagen que tenemos del pasado, pero es nuestra. Pierre Nora nos dice que la memoria y la historia son distintas. Es más, él habla de que son casi que antónimas. La historia es la disciplina que estudia el pasado, estudia aquello que ya no es, con el objetivo de analizarlo, interpretarlo y reconstruirlo, pero siempre reconociendo que va a ser imparcial y en algunos casos incompleto. Por otro lado, la memoria es un relato de lo que ya no es, pero que consideramos que nos une con el pasado. Es ese vínculo emocional y afectivo que nos vincula al pasado. Pero resulta que la memoria tiene que acomodar los relatos a unos hechos que le beneficien, que le intenten construir una memoria que permita elementos afectivos de manera positiva con ese pasado. Es más, la memoria siempre contará medias verdades o mentirá. Y aunque no lo reconozca la memoria y no lo reconozcan los relatos fundacionales, es parcial. La memoria es colectiva, creada y mantenida por un grupo que tiende a quererlo mantener como está, porque tiene un vínculo emocional con ese pasado. Reafirmamos la memoria a través de los días nacionales, los monumentos, las estatuas, el himno, la bandera, hasta los personajes que queremos recordar en nuestra historia. Las estatuas o monumentos se ponen en momentos muy específicos, con intenciones políticas específicas e intenciones culturales también específicas. Por ejemplo, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue derribada por el pueblo Misak, fue obsequiada por España para el cumpleaños de Bogotá, para el cumpleaños 430. ¿Qué es esa fecha? ¿Qué tiene de especial esa fecha del 430 años del cumpleaños de Bogotá? Absolutamente nada. Pero esta estatua se regala en los años 60. ¿Qué estaba pasando en los años 60 en España? En ese momento se encontraba el franquismo y Franco quería reconstruir una idea de hermandad hispana. Recordemos que Franco fue un político y presidente de España, quería reconstruir aspectos del hispanismo y del catolicismo. Entonces Franco, regalando estatuas a toda Latinoamérica, estaba concretando un simbolismo hispanista de hermandad, favoreciendo dinámicas nacionalistas que le brindaban apoyo social a Franco desde los países latinos. Las estatuas significan también algo. Normalmente no significan a la persona homenajeada, sino, como les dije, simbolizan unos valores que quiere representar la memoria. La estatua usualmente tiene significado para el barrio, la región o el país. Son lugares de memoria. Entonces, si nosotros nos acercamos a una estatua, por ejemplo la estatua de Gaitán en el barrio La Perseverancia, encontraremos una narrativa de enriquecimiento dentro de lo que es los círculos proletarios y los barrios trabajadores en Colombia en los años 40. Hay una identidad personal con Gaitán, pero recordemos que el relato nacional es hegemónico, es nacional y hegemónico. Holmes y Lewins relatan que existe algo que se llama la memoria o conmemoración monológica, una idea nacional histórica, una cadena de eventos sin interrupciones y deliberada por los grandes héroes del pasado y los valores que queremos reconstruir. Pero recordemos que los valores o las memorias oficiales o hegemónicas no son las únicas. Y ahí es cuando empiezan esas memorias a entrar en conflicto con la memoria nacional y oficialista, porque no son las únicas. La cosa de estas memorias es que quieren simbolizar algo en concreto, no todo en su totalidad. Quieren simbolizar a una persona y a un evento, pero a una persona en un tiempo en específico con unos valores específicos, no a todo
todo el relato detrás de esa persona o a los relatos de memorias que otras personas pueden tener de esa persona. Por ejemplo, si revisamos la estatua de Miguel Antonio Caro que encontramos en el Parque de los Periodistas, el relato que nos quieren brindar es un relato de una persona lingüista y literata, dejando de lado que en ese momento él había promulgado la Ley 89, en la cual decía que se tocaba civilizar absolutamente a todos los indígenas, bárbaros, incivilizados y enseñarles español, y quien no se quisiera acoplar a las dinámicas tendría que sufrir una pena de muerte. Entonces, como podemos ver, la imagen de Miguel Antonio Caro que queremos recordar es la imagen de un filántropo lingüista, olvidando que él no reconocía ninguna otra lengua dentro del territorio y le decía incivilizados y bárbaros a los indígenas del territorio. La memoria es colectiva, pero solo muestra una memoria en concreta. Puede ser válida esta memoria en concreta para unos grupos, pero inválida para otros. La memoria es colectiva, pero como son tantas memorias y tantos grupos, es normal que entren en crisis, y más cuando estos monumentos llevan muchos años y ya no representan los valores que quiere representar la sociedad. Lo que para unos puede ser motivo de orgullo y recuerdo de sus antepasados hispanos, para otros simplemente puede ser el recuerdo de algo muy doloroso, de mal gusto y hasta de muerte. Malowinski en el 2020 nos dice: ¿por qué estas estatuas por su naturaleza representan unos valores concretos para homenajearlos, pero no muestra toda la complejidad del hecho histórico? Estas estatuas, como les digo, son reconstrucciones de memoria, y como duran tanto, puede ser que en el momento que se pusieron quisieran representar unos valores que hoy ya no se cumplen en la sociedad o que ya no tienen ningún interés de fondo. Sin embargo, la estatua sigue ahí y empieza a entrar en conflicto con estos nuevos relatos que pueden ser nuevos desde el oficialismo o nuevos desde las comunidades no oficiales. Dentro de la arqueología y la historia se pueden entender tres momentos de la vida del objeto. Hay tres tiempos en el estudio de la memoria histórica. Les contaré cuáles son: el tiempo de referencia, el tiempo referenciado y el tiempo vivido. El tiempo de referencia hace relato del personaje o el hecho que se intenta narrar, de cómo fue su vida y cómo fueron los valores que se le reconocieron entonces y cómo culminó su vida, cómo veían en su tiempo a ese personaje. El tiempo representado es el momento en donde se pone la estatua, es el momento que hay una intención política detrás de poner la estatua o el monumento y se quieren narrar unos valores a través de ese personaje. Y el tiempo vivido evidentemente es el tiempo de hoy, como hoy vemos a ese personaje y ese monumento. Hagamos un ejemplo, hablemos de Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar, un explorador, conquistador y fundador. Eso es lo que queremos realmente relatar. ¿Este es el tiempo referenciado? Pues resulta que no. Cuando dicen no juzguen con la moralidad de hoy el tiempo del pasado, son los mismos que están juzgando con la moralidad de hoy en tiempos del pasado. Les contaré cómo veían a Sebastián de Belalcázar en su tiempo. Belalcázar fue condenado a muerte por el Tribunal Español en 1546, debido a que la reina estableció que le daba malos tratos y tortura a los indígenas. Además de que Belalcázar empezó a participar en otros pleitos con conquistadores, es decir, a esta persona se le condenó a muerte por torturador de indígenas y tener pleitos con otros conquistadores por tierras. Sin embargo, él falleció cuando se estaba dirigiendo a España y se encontraba en Cartagena, es decir, él fallece en ese trayecto, puesto que quería entrar a apelar la condena. Él falleció en Cartagena en 1551. Ese es el tiempo de referencia. Como vemos, al igual que Colón, que tampoco fue bien visto y fue exiliado por la reina, su tiempo de referencia no era el tiempo glorioso del explorador, conquistador y fundador. Realmente lo dejó muy mal visto o parado frente a la corona española. La moralidad de entonces no lo catalogó como un buen sujeto. Pero el tiempo representado, es decir, en el momento que se puso la estatua, fue en 1937, el 25 de julio, bajo el gobierno de Julio Tascón, un liberal y jurista colombiano. Básicamente se coloca esta estatua para reenaltecer unos pasados hispanos y pues darle ceremonia al cumpleaños de Santiago de Cali. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento la ciudad era mayoritariamente conservadora. Y una forma de establecer un contacto con esos grupos conservadores que se encontraban en Santiago de Cali era a través de colocar una estatua que le representara esos valores al grupo conservador, es decir, el hispanismo. Como sabemos, la hegemonía conservadora reconstruía mucho los debates hispanistas. Entonces, básicamente, fue una forma por parte del gobernador de
entablar un diálogo con esos grupos conservadores. No representa para nada la verdadera historia de Belalcázar, simplemente un momento de diálogo entre liberales conservadores en Cali. Y el tiempo vivido, la obra como tal. Para el grupo Misak parece bastante contradictorio que se mantenga la estatua de Sebastián de Belalcázar. Abiertamente ellos han dicho que cómo van a mantener a este personaje cuando él fue un violador y que el mestizaje fue resultado de cientos de violaciones. Que se tenga la imagen de Sebastián de Belalcázar pero no la imagen de otros grupos indígenas o de algún indígena demuestra la falta de interés de crear una memoria colectiva, una memoria que realmente represente los valores de toda la comunidad, una comunidad pluriétnica y pluricultural, como es el caso de Cali. Entonces ya lo saben, no es un ataque contra Colón o contra Sebastián de Belalcázar, es un ataque contra las intenciones por las cuales se pusieron esas estatuas ahí. Pongamos otro ejemplo. Antes de 1910, las únicas estatuas que se habían colocado a partir de la hegemonía conservadora, es decir, 1886, eran imágenes de Simón Bolívar, Antonio Nariño y cualquier otro que tuviera un pensamiento no necesariamente en teoría liberal del siglo XIX. No va a ser hasta 1910 que se hace una reforma constitucional y esta reforma constitucional quiere hacer un diálogo con los liberales que se empiezan a poner imágenes como las de Camilo Torres de Tenorio, las de Policarpa de Salabarrieta, las de Francisco José de Caldas. Asimismo, los relatos de 1910 en torno a la construcción de un mito histórico, como que apareciera el día de la independencia, el 10 de julio, se hace simplemente porque es un país que se encontraba deteriorado. Se había perdido Panamá, la guerra de los 1000 días, entonces básicamente antes de 1910 nunca se había celebrado el 20 de julio a nivel nacional y luego sí se hace porque se necesitaba construir un símbolo nacional, algo que los tuviera unidos, no podían permitir perder otra parte del país. Las estatuas de Rafael Núñez, por ejemplo, empezaron a aparecer después de 1922. Se da cuando la hegemonía conservadora está en declive. Eso mismo pasó con las estatuas de Colón. Las estatuas de Colón en España empezaron a aparecer en el siglo XIX, después de la independencia de Cuba, simplemente para establecer un relato histórico a favor de él y enaltecer unos valores que no se reconocieron en su época porque hubo juicios en contra de Colón por maltrato de indígenas y torturador de indígenas en la española. Las estatuas para el colectivo simbolizan algo, es decir, para las personas en común, simbolizan que esa persona que está ahí merece ser homenajeada, merece ser recordada. Nos dicen, si tumban la estatua, se pierde la historia. No, con la estatua no se pierde la historia, realmente la estatua solo nos muestra a un personaje y un hecho en específico. Sin embargo, para el colectivo, ver a una estatua simboliza que esa persona fue importante y debe ser recordada, porque tiene un significado especial, tuvo un significado especial para alguien. También simboliza que no hubo una negociación de los espacios públicos. En todo lo que narré, en ningún punto se le preguntó a la ciudadanía si quería esas imágenes. Realmente fue con una intención netamente política, de un país que estaba desgarrado por la guerra o en deterioro. La estatua es un documento histórico. Eso sí, nadie puede decir que no. En la arqueología y en la antropología hay algo que se llama la vida del monumento o la vida social de los objetos, que estudia las relaciones sociales que se han dado a través del objeto y cómo éstas van cambiando, cómo se van adaptando continuamente a los entornos. A medida que el objeto envejece, también envejece con él un relato. Va cambiando la forma en cómo se vio ese objeto, esa estatua. Va cambiando la forma en cómo la gente se relacionó con él. Resulta que cuando se vandaliza, no se está deteriorando la historia ni se está deteriorando el objeto. Lo que se está haciendo es ampliar la vida social del objeto. La intervención iconoclastia en el tiempo también representa cómo la gente no se está sintiendo representado con esos valores. Cuando los Misak tumbaron esas estatuas, estaban haciendo historia dentro del objeto, de la vida social del objeto. La estatua libremente se puede llevar a un museo y esta vez ya no a través de la estatua solo relatar la vida de Gonzalo Jiménez de Quesada, luego relatar la fundación de Bogotá, sino también puedes relatar el momento en que los Misak la tumbaron. Puedes relatar también el hecho que fue el paro nacional para Colombia. Es más, puedes hablar de cómo los medios de comunicación fueron racistas y empezaron a establecer discursos racistas e hispanistas cuando se habló de los indígenas. Dijeron cosas como devuélvanlos a su hábitat natural, lo que para algunos es su herencia orgullosa de España, para otros simboliza colonialismo. Y esto no se trata de gente que no ha podido superar el colonialismo, se trata de personas que todavía viven las consecuencias del colonialismo. Recordemos que el colonialismo dejó una estructura social, que la independencia fue liderada por grupos criollos que no vieron como iguales a los grupos indígenas o a los grupos afros. Puede ser que para algunos la colonialidad sea algo supremamente lejano, pero otros todavía viven las consecuencias de la colonialidad hoy. La exaltación de estos valores coloniales no son las razones del paro. El paro no se da porque estamos enojados con los criollos o con los colonizadores. Pero estos discursos y valores que representan estas estatuas hoy sí comprometen un discurso hegemónico y es el caldo de cultivo o fue el caldo de cultivo para la marginalidad. Si le impones a Pasto
bastos la imagen de Antonio Nariño, que se vio para ellos como enemigos y se la sostienes, le estás diciendo que ese personaje está por encima de ellos y tiene que representarlos, cuando los pastusos han hecho todo lo posible para que se empiece a reconstruir una memoria sobre lo que se conoció como la Navidad Negra. Las memorias oficiales no siempre reconocen las otras memorias de esas comunidades que aún viven las consecuencias del colonialismo y, si quieres, del neocolonialismo. Muchísimas gracias, espero que les haya encantado o al menos gustado esta intervención, que hayan aprendido un poco más de la historia de Colombia y sobre todo de que la iconoclastia hace parte de la escritura de las memorias colectivas.